Hola a todos, mi nombre es Gisela Sin, soy profesora asociada en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Illinois, donde también soy directora del Centro de Estudios para Latinoamérica y el Caribe. Bienvenidas a la primera charla política en español que organizamos junto con el Centro Latinoamericano y Caribeño de las dos universidades, de Universidad de Maryland y el Centro de Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Illinois. Esta colaboración entre los dos centros tiene como objetivo analizar la situación política de América Latina, así que estén atentos a los anuncios sobre los próximos encuentros, que uno de ellos va a ser sobre Argentina en unas 3 semanas. Así que en esta primera oportunidad vamos a analizar la situación política que se vive actualmente en Guatemala después de las elecciones de fines de agosto que han suscitado grandes controversias. Hoy tenemos con nosotros un panel de lujo que vamos a moderar junto a Isabel Alcañiz, que es profesora de Ciencia Política en la Universidad de Maryland y directora del Latin American and Caribbean Center de la misma universidad. Antes de darle la palabra a Isabela, que va a presentar a los panelistas, querría decir que pueden ir haciendo preguntas en el chat o en la sección de preguntas y respuestas y nosotros la vamos a ir leyendo. Nuevamente estamos encantados de tener a este panel maravilloso para analizar la situación de Guatemala. Isabela. Gracias, Gisela. Bueno, bienvenidos todos, como dijo Gisela, y a mí me toca el gusto de presentar al panel. Voy a leer brevemente las biografías abreviadísimas de nuestros 3 invitados, invitadas, y luego haré la primera pregunta. Tendremos 2 preguntas, una ronda de respuestas. Le hemos pedido a los expositores, expositora, que solo contesten en 7 minutos máximo, y eso entonces después de la segunda vuelta de preguntas nos daría más o menos 10 minutos de preguntas y respuestas para los participantes. Así que bueno, sin mayor demora, y empiezo presentando a Dinora Azpuru, que es profesora titular en el Departamento de Ciencia Política en Wichita State University, en Estados Unidos, en donde enseña cursos en las áreas de análisis de datos y política comparada. Fue profesora visitante y coordinadora de investigación del Proyecto de Opinión Pública de América Latina, la POP, de la Universidad de Vanderbilt, y durante varios años fue directora del proyecto La POP para Guatemala. Tiene un doctorado en ciencia política en la Universidad de Pittsburgh y otros estudios de posgrados en Guatemala, Suecia y Suiza. Obtuvo su licenciatura en ciencia política en la Universidad Rafael Landívar en Guatemala. Cuenta con numerosas publicaciones en las áreas de opinión pública, democratización y procesos de paz en América Latina y relaciones Estados Unidos-Latinoamérica. Antes de iniciar su carrera docente en Estados Unidos, en Guatemala se desempeñó como vicedecana de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Landívar. Además, tuvo cargos destacados en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, Dinora, muy bienvenida. Muchas gracias. Luego tengo a Secundino González en el panel, el doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid, España, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Fue profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid del año 1987 hasta el año 2020, y luego ocupó varios cargos de oficial de verificación de MINUWA, Organización de las Naciones Unidas. Fue verificador de los acuerdos de paz firmados entre el gobierno de Guatemala y la URNG del año 98 al 2000. Participó en el cumplimiento de los acuerdos de paz en materia de control civil de las Fuerzas Armadas y fue miembro de la misión de observación electoral, Organización de los Estados Americanos, las elecciones generales de Guatemala del 2015. Es coautor con varios otros coautores de Hacia una política de seguridad para la democracia en Guatemala y Construyendo la democracia electoral en Guatemala. Así que, Secundino, bienvenido también. Muchas gracias por la invitación. Finalmente, Pablo Gerardo Hurtado García, guatemalteco, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y magíster en Derechos Humanos por la Universidad Rafael Landívar.
maestría en Sociedad Democrática, Estado de Derecho y candidato doctor en Derecho Constitucional por la Universidad del País Vasco en España. Ha sido asesor en la Corte de Constitucionalidad, en la Vicepresidencia de la República y Ministerio de Finanzas Públicas. Ha sido vicedecano del año 2007 al 2015 y docente en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la URL en pregrado y posgrado. Consultor y autor en materias de transparencia, administración pública, finanzas públicas, derechos humanos y derecho constitucional. Actualmente es el secretario ejecutivo de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales. Así que, Pablo, también te extendemos la bienvenida a ti. Hola, ¿qué tal? Gusto. Y entonces quisiera proponer la primera pregunta y vamos contestando en el orden que los presenté, por favor. Así que primero, Dinora. La primera pregunta es, ¿qué variables son importantes para que se concrete un traspaso pacífico de poder? Dinora, tienes la palabra. Muchas gracias y de acuerdo con los organizadores, bueno, primero que todo, gracias por invitarme y acordamos que voy a hacer un poquito de contexto a la vez que contesto la pregunta, dado que no sabemos si algunas personas de la audiencia no conocen el caso a fondo y es un caso muy complejo. Para tratar de simplificarlo, bueno, la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Guatemala fue el 25 de junio. Y ya de por sí cabe resaltar que era un proceso ya accidentado porque 3 candidatos fueron excluidos del proceso por sin un motivo realmente claro. Pero luego se dio la segunda vuelta, la primera vuelta el 25 de junio y un candidato sorpresa porque no fue el candidato que, digamos, el partido gobernante esperaba junto con otros grupos de poder actuales. Llegó a la segunda vuelta, que fue Bernardo Arévalo del partido Semilla, junto con una candidata del partido UNE, Sandra Torres, que es su tercera vez que llega a la segunda vuelta. Entonces, estos dos candidatos pasaron a la segunda vuelta, que estuvo establecida para el 20 de agosto constitucionalmente. Y de ahí, bueno, entre el 25 de junio y el 20 de agosto fue un periodo muy complejo para Guatemala. Bueno, sigue siendo complejo, pero fue un periodo complejo porque empezó lo que ha sido una lucha grande de lo que es el pacto de corruptos, lo que en Guatemala se le llama el pacto de corruptos, que es el gobierno de turno junto con partidos que están actualmente dominantes en el Congreso, que han colocado y que han cooptado personas en instituciones claves, sobre todo del sistema judicial, y empezaron un proceso de tratar de desvirtuar los resultados o de descarrilar los resultados en alguna manera, y también una campaña negra, ¿verdad?, en contra sobre todo de Semilla, en la cual se le acusó de todo. Especialmente lo que siempre se ha usado mucho en Guatemala es el tema de que ya viene el comunismo y eso se utilizó mucho. Pero a pesar de eso, pues el 20 de agosto se dio la segunda vuelta y Arévalo ganó con más del 60% de los votos válidos, y con 63 para ser exacto. Y bueno, posteriormente a eso, la candidata perdedora, Sandra Torres, no ha reconocido a la fecha su derrota, lo cual es grave en cualquier proceso democrático. Y se ha dado lo que muchos han llamado un golpe de estado judicial a partir de entonces, es decir, tratar de evitar que Arévalo tome el poder. Con respecto a esto, hay divergencia de criterios, debo decir, hay personas que piensan que Arévalo va a tomar posesión independientemente de todas las acciones judiciales que se tengan, y acá Pablo Hurtado, que es abogado, nos puede dar más detalles acerca de los temas jurídicos, pero en todo caso lo que se ha visto es que una intención, si no de descarrilar la toma de posesión, sí una intención de que Arévalo a la presidencia llegue como un candidato muy desgastado. Obviamente ahorita debería estarse enfocando en la toma de posesión y en el traspaso de poder y en entender cómo va a ser el traspaso de poder y cómo es ejercer el gobierno a partir del 15 de enero, cuando toma posesión el 14 de enero, pero todo esto obviamente los tiene abrumados, diría yo, enfocados en cómo sobrevivir el día al día. Se han dado casos no solo contra el partido Semilla, al que acusan de falsificar, de tener 5,000 firmas falsas, y ese ha sido el caballito de batalla digamos, del Ministerio Público, que es el que está
llevando a cabo todo este golpe de Estado judicial, si así quiere llamarse. El problema es que ya la población salió a las calles, tanto en el interior del país, es decir, en las áreas rurales, como en la capital. Hay actualmente, al día de hoy, bloqueos en muchas arterias. El país prácticamente está paralizado, y realmente nadie sabe hacia dónde va a ir la cosa. La demanda de los manifestantes es que renuncie la fiscal Consuelo Porras y el juez Orellana. Y no se sabe si eso va a pasar porque ella hoy mismo salió diciendo que no iba a renunciar. Entonces es una situación muy compleja en la cual se enfrenta la población, bueno, Arévalo, mucha población que ni siquiera votó por Arévalo y que se ve afectada y que no necesariamente están contentos con los bloqueos y con lo que está pasando. Y el pacto de corruptos, que es una alianza difícil de explicar, pero hay militares retirados detrás, hay algunos empresarios individuales, no como grupo organizado del sector privado, sino empresarios individuales aparentemente, y obviamente diputados actuales en el Congreso, los dos partidos que hubieran querido el pacto de corruptos que llegaran, obviamente no se han pronunciado para nada. Entonces es una situación complicada. Ahora, variables que pueden influir. Yo creo que en general Arévalo tiene muchas posibilidades de llegar a ser nombrado y tomar posesión a partir del 14 de enero, independientemente de si renuncia a la fiscal o no. Me quedan 2 minutos, entonces trato de consolidar las ideas. Claro, podría darse el escenario en el que la fiscal renuncia junto con el otro par de personas que la población está pidiendo, pero y entonces supuestamente se acaban las protestas y todo el proceso seguiría adelante de una forma eficiente y eficaz, ¿no? Entonces lo mejor obviamente sería que ella renunciase, pero por lo visto y por lo oído y a pesar de las presiones, no parece que fuera a renunciar, lo cual es el otro escenario. Y en ese escenario, bueno, el presidente Yamatei, el cual ha sido acusado por algunos de ser parte de este golpe judicial, por otros no, llamó a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, que hoy empieza su misión en Guatemala para tratar de ver si encuentra un punto de coincidencia entre los manifestantes, que son muchos grupos diversos, no hay un solo líder, y el gobierno o el Ministerio Público, pero no se sabe qué va a pasar, si va realmente a lograr puntos de encuentro, porque de lo que se mira, el llamado pacto de corruptos no quiere ceder ni un centímetro, y los manifestantes aparentemente están convencidos de que no van de que van a desistir de sus manifestaciones y bloqueos hasta que se vayan estos personajes. Entonces es incierto, pero asumamos que en cualquiera de los dos escenarios, Arévalo lo más probable es que tome el poder. Es interesante finalmente ver una encuesta que hicieron por Sid Gallup, con una empresa guatemalteca con criterio, una empresa de medios de comunicación. Se les preguntó si creían que Arévalo debería tomar posición y 82% de las personas dijeron que sí, que creían que él debiera tomar posición. No necesariamente son todas las personas que votaron por Arévalo, pero como que este es el proceso electoral, ¿no? Y lo que más enojó a la gente, y con esto termino, es que el 30 de septiembre el Ministerio Público llegó a sacar del Tribunal Supremo Electoral, que es la autoridad electoral, todas las cajas con los votos de los ciudadanos, que son votos de papel. Y esto es como querer desvirtuar el voto, y creo que es el tema que más ha enojado a la población, independientemente de si apoyaban o no a Arévalo, el hecho de que se quiera desvirtuar y el voto que la gente ya emitió. Gracias, Dinora. Secundino, la misma pregunta y 7 minutos, por favor. Bien, muchas gracias. Perdón. Reitero mi agradecimiento por la invitación. Yo también voy a hablar de contexto, pero del contexto, si se quiere decir así, histórico del sistema político guatemalteco. Para nuestros oyentes que no tengan mucho conocimiento sobre ese país, seguramente Guatemala tiene la democracia más frágil de América Latina, o una de las más frágiles. Entre otras razones, porque no tiene nada parecido a un sistema de partidos. Este tiene algo en igualdad con el Perú, es otro caso similar donde no hay partidos políticos que sean capaces de dar estabilidad como mecanismo de transmisión de demandas y de apoyos
al régimen político. Así que es una fragilidad guatemalteca que tiene mucho que ver con su azarosa, incierta a veces vida política. Ha habido dos reglas que se han cumplido en la historia de la democracia guatemalteca reciente, que es, la primera es que ningún partido gana la reelección. La reelección presidencial no está permitida, es de los pocos países junto con México y algunos más que no lo permiten. Pero lo curioso no es eso, lo curioso es que ningún partido ha sido capaz de ganar 2 elecciones consecutivas. En realidad la lógica hasta hace 2 elecciones era que el partido que estaba en el poder perdía, el que había quedado segundo en la elección previa ganaba la elección, pero volvía a su vez a perder en la siguiente, y más o menos 3 elecciones después, ambos partidos habían desaparecido. Guatemala tiene la tasa de mortalidad partidista más alta de América Latina. Hay algunos cálculos que señalan que en estos años, si ponemos como punto de partida 1985, que fue donde se celebró la primera elección democrática para la constituyente, si no me recuerdo mal, desde entonces ha habido cálculos que suman más de 50 partidos los que han aparecido y desaparecido en el país. Y eso ha hecho que, como digo, la democracia guatemalteca haya sido muy inestable. Las razones de esa dificultad hay varias, pero yo también podría argumentar, o quisiera argumentar, que a mi juicio tiene mucho que ver con la ausencia de financiamiento público. Guatemala es el país que menos recursos públicos dedica a los partidos. De manera que los partidos políticos dependen de grupos de poder externos. En el mejor de los casos, empresarios, en el peor, grupos delictivos. Otro de los problemas que tienen, y por lo tanto, un partido sin recursos son partidos frágiles. Otro de los problemas que tienen o han tenido durante mucho tiempo es que el monopolio de la televisión hacía que los candidatos de los partidos tuvieran que peregrinar a Miami a encontrarse con un empresario mexicano que es el dueño de la televisión abierta, el señor Ángel, no me acuerdo ahora, que consiguió que los políticos le debieran el favor si ganaban las elecciones, con lo cual era un mecanismo de que se alimentaba a sí mismo, se mantenía el monopolio televisivo, porque los electos le debían el favor al señor Ángel González. Lo mismo pasa con los impuestos. Guatemala tiene la tasa de presión fiscal más baja de América Latina. Y si recuerdo que entre los acuerdos de paz que se firmaron entre el gobierno guatemalteco y la guerrilla, uno de ellos incluía que para el año 2000 la presión fiscal en Guatemala debería subir del 8% en el que estaba cuando se firmaron los acuerdos al 10%. A día de hoy, y Nora seguro que lo sabe mejor que yo, Pablo, yo estoy convencido de que la presión fiscal en Guatemala no supera el 12% respecto del Producto Interno Bruto. Es decir, con esos recursos tan escasos, el Estado guatemalteco es incapaz de proveer de bienes públicos a sus ciudadanos. Es decir, una clase política en general cooptada por grupos de poder externos que no permiten, no hacen posible un desarrollo orgánico y armónico del país. ¿De acuerdo? Entonces, primer elemento histórico, la sucesiva muerte de los partidos políticos. Una segunda novedad que le ha beneficiado al candidato Arévalo es que hace 3 elecciones se rompe la tradición de que quien queda segundo gana la siguiente. Si la candidata Sandra Torres ha quedado segunda, pero no ha seguido ganar, porque genera mucho rechazo. Pasa a la segunda vuelta y la mayoría de la población, sobre todo población urbana, la rechaza. De ahí que Bernardo Arévalo,
haya pasado a la segunda vuelta con apenas el 12% de los votos y haya obtenido más del 60% por el rechazo que provoca la candidata de la UNE. ¿De acuerdo? Afortunadamente, las encuestas se equivocaron porque yo me temo, quería compartir con los panelistas, que si las encuestas hubieran dicho que el movimiento Semilla podía pasar a la segunda vuelta, las prohibiciones que se produjeron hacia otros partidos hubieran sido llevadas a cabo contra Semilla. Nadie contaba con Semilla, por lo tanto no les importó al pacto de corruptos porque no estaba en la antena de las posibilidades de que pasara a la segunda vuelta. Eso fue quizás una ventaja. Termino mi intervención aquí. Gracias. Perdona, solo una cosa. ¿Por qué creo que Bernardo puede tomar el posesión? Porque hay grupos de poder que están trabajando a favor de Bernardo. Por ejemplo, el gobierno, la embajada de Estados Unidos. Y eso sin duda en Guatemala importa. Gracias. Gracias, Secundino. Pablo, la misma pregunta. Y hola, un gusto y de verdad muchas gracias por la invitación. Siempre es muy fresco el poder tener espacios como estos para conversar de lo que nos atormenta en el día a día y eso les ayuda a tener un panorama más integral de lo que está sucediendo. En efecto, y ya el simple hecho de la pregunta, justamente, ¿verdad? ¿Qué tiene que pasar o qué variables tienen que darse para una transición pacífica y una toma de poder pacífica? Ya de por sí denota lo complejo de la situación que estamos viviendo, porque eso no debería ser una pregunta. O sea, no debería ser necesario tener que analizar, tener que explicar qué es lo que está sucediendo, por qué está sucediendo y hacia dónde nos puede llevar eso. Porque al final de cuentas se llevó a cabo un proceso de elecciones, ¿no? Un proceso democrático de elecciones que nos ha dejado grandes aprendizajes como por ejemplo lo valioso que en tanto no se encuentre un sistema más certero, el voto manual, el voto rudimentario, si se quiere, es algo que funciona encargado a los ciudadanos. Y esa tal vez es la enorme fortaleza que existe en nuestro sistema electoral. Son aproximadamente 125,000 ciudadanos y ciudadanas quienes asumen el rol de órganos electorales temporales y se hacen cargo de las elecciones. El Tribunal Supremo Electoral es el facilitador, ¿verdad? El encargado de toda la parte administrativa y logística, pero son ciudadanos y ciudadanas quienes están en las juntas receptoras de votos, en las mesas, quienes llevan a cabo todo el proceso desde la apertura de la jornada electoral hasta el conteo, el escrutinio de los votos y eventualmente la oficialización de los resultados subiendo los niveles. Esto es importante mencionarlo porque resulta casi absurdo los planteamientos que se han dado de que hubo un fraude, una manipulación en el resultado de las elecciones. O sea, si alguien tiene la capacidad de poner de acuerdo a más de 125,000 ciudadanos, más los fiscales de los 2 o más partidos políticos que están justamente para controlar eso, pues creo que no tienen necesidad de hacer fraude, porque tienen una capacidad de movilización y organización que arrolla en cualquier elección a la que se somete. Entonces, no es esa vía a través de la cual, a pesar de que hay actores que lo están planteando de esa forma, a través de la cual se pudiera dar eso, y es un poco también lo que ya Dinora en su primera intervención explicaba, es ese antes, ¿verdad? Esa fase previa. Incluso yo la llevo un paso o 2 pasos atrás, que empieza con la selección de quiénes son los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. El sistema para designar a los magistrados tiene todas las debilidades que podrían existir. Es una renovación total
y completa cada 6 años de los magistrados, del pleno de magistrados, o sea, no hay ninguna posibilidad de continuidad, no hay una renovación escalonada que podría funcionar, y son seleccionados a través de un mecanismo que ya está desgastado en nuestro país, desgastado, pero constitucionalmente establecido, que es unas comisiones de postulación previas en donde hay participación académica, participación gremial, y que en teoría debería ser el filtro para buscar a los mejores candidatos, para que entre ellos ya el sentido detrás de esto es, no importa quiénes elige el Congreso, todos van a cumplir con el mínimo de idoneidad y capacidad que se necesita. Pues no ha funcionado de esa forma, sino al contrario, estos grupos de interés y de poder político han permeado la academia, han permeado las organizaciones gremiales, y pues hoy por hoy son los que inciden en ese proceso. Entonces, si nos vamos hasta ese punto, la desconfianza existente en el sistema y en la institucionalidad era desde el día que se convocó a elecciones. Desde el día que se convocó a elecciones, no contábamos con toda la reglamentación emitida, se fue emitiendo sobre la marcha, y lo que ya también quienes me antecedieron expresaban, un sistema de partidos políticos que decirle sistema es un piropo, ¿verdad? Porque no existe, o sea, existe un mecanismo de vehículos electorales que juegan y al mejor postor y no tienen problema en ensamblarle cualquier parte que sea necesaria, o sea, es algo que es digno de otras muchas charlas. Entonces, todas estas condiciones fueron generando mucha duda en relación a cómo se iba a llevar a cabo el proceso electoral. Y eso ha provocado que actores que luego de conocer el resultado, como bien lo decía Secundino, o sea, si se hubiera tenido alguna noción que este partido o cualquier otro partido fuera del esquema diseñado podía tener opciones, seguramente los ataques se hubieran iniciado antes y probablemente ni hubiera competido. Fue tan sorpresivo para ellos mismos, para el mismo partido Movimiento Sevilla, que en sus mejores estimaciones contaban con una bancada de 8 o 10 diputados y llegaron a 23. O sea, fue un resultado sorpresivo. Y los ataques se han venido generalizando con el problema que ya este cuestionamiento en los resultados electorales, como todo lo que está sucediendo en Guatemala, y a un nivel de judicialización tan alto que hoy por hoy estamos en manos de lo que la Corte de Constitucionalidad resuelve. Y esto es sumamente delicado y penoso, porque pues, no es ni más ni menos que la más pura elección, la directa y universal, la elección del binomio presidencial. Entonces, todo eso estamos seguros en el transcurso de la charla irán surgiendo algunos otros detalles, pero esa es la situación en la que estamos, y que sí hace necesario decir, bueno, ¿va a poder tomar posesión en forma pacífica o no? Y hasta ahora hay muchos actores de muchas señales que no va a ser un proceso pacífico ni tranquilo. Confiamos que sí llegue a ese término, pero falta mucho todavía. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Pablo. Y ahora voy con la segunda pregunta y de vuelta lo hacemos en el mismo orden y 7 minutos. Bueno, si asumiera el cargo el presidente electo Arévalo, ¿cómo sería la gobernabilidad? ¿Qué creen ustedes que podría pasar una vez que, bueno, llega a la presidencia? Y Dinora, podemos comenzar con vos. Gracias. Pues sí, creo que igual la pregunta, ojalá fuera cuando llegue al cargo, no si llega al cargo, ¿no? Yo creo que todos los que creemos en la democracia esperamos de que sea cuando Bernardo Arévalo llegue a tomar posesión junto con Karin Herrera, qué gobernabilidad enfrentarán. Así que eso esperamos que por ahí vaya, como dicen las personas, las elecciones se deciden en las urnas, no en las cortes, pero evidentemente es un proceso todavía muy complejo.
Asumiendo que sí, que efectivamente la democracia gana y Arévalo toma posesión, bueno, tres cosas. Uno, a nivel de Congreso estaría en desventaja, porque como decía Pablo, tiene 23 diputados de su movimiento, y independientemente de que el partido lo desaparezcan o no, o que lo cancelen o no de parte del Tribunal Supremo Electoral, los diputados pueden tomar posesión y tendría que hacer alianzas, pero hay pocos partidos, por lo menos al momento, que no han pertenecido a lo que se le llama el pacto de corruptos. Y es un tema que no lo digo yo, no es un término que uso yo, es el término usado en Guatemala por todos los analistas. Um, entonces es una serie de desventajas, sobre todo con el partido de gobierno, vamos, el partido de la UNE, que Sandra Torres evidentemente ni siquiera ha reconocido que perdió las elecciones, y otros partidos minoritarios que tampoco se han manifestado en favor de la democracia luego de las elecciones. Entonces, cosas tan simples como aprobar el presupuesto nacional u otras cosas van a ser problemáticas para él. Ah, y otro tema es que a nivel de gobiernos locales solo tiene el movimiento Semilla solo tiene 2 alcaldías de 331, creo que son en la actualidad. Entonces, bueno, esos son ya dos temas iniciales, aunque en entrevistas que le han hecho al presidente electo Arévalo, en una última que hizo en Washington la semana pasada, una conferencia que él dio, él dijo que ha tenido acercamientos con los alcaldes y de hecho ha salido en todos los medios que tuvo reuniones con los alcaldes de todo el país para decirles y con los diputados incluso parece que han habido charlas informales para decirles que se acabó el procedimiento que generalmente se usaba en Guatemala casi desde 1985, que era, bueno, yo para que me apruebe la legislación yo te voy a dar dinero, ¿no? Y darle dinero a granel a los alcaldes, y no para obras necesariamente, sino incluso para cosas personales como una especie de mordida, le llamamos en Guatemala, o coima, para que aprueben legislación. Arévalo ya ha sido muy claro de que esto se acabó, esto no va a pasar, aquí cambiaron las reglas del juego. Y habrá que ver si muchos de los diputados parece que ya, y los alcaldes dijeron, bueno, si así es como la cosa va a ir, por ahí vamos a tener que adaptarnos. Y habrá que ver si los diputados se adaptan o qué hacen. Es decir, creo que mucho va a depender de la actitud que tomen los líderes políticos de los diferentes partidos para ver en qué dirección se van a mover los diputados. El otro gran bloqueo o bloque contra el que Arévalo se tiene que enfrentar para la gobernabilidad es el tema de las instituciones de justicia, ¿no? El Ministerio Público pues sigue siendo obviamente la fiscal, no puede ser quitada fácilmente porque la legislación que pusieron cuando CICIG estaba en Guatemala fue hacer más difícil que quitaran a la fiscal. Entonces tiene que haber unas causas probadas para que la pueda el presidente de turno, incluyendo Arévalo, quitarla de su cargo. Entonces, a menos que renuncie y a menos que se dé alguna otra circunstancia, ella seguirá a cargo hasta el 2026, lo cual es problemático, ¿no? Es el brazo jurídico del Estado el que puede, bueno, Pablo como abogado sabe mejor esto, el que puede llevar a cabo procesos, etcétera. Entonces, tener un ministerio público en manos del enemigo, literalmente, es una cosa peligrosa. La Corte de Constitucionalidad, que es la autoridad máxima, como Pablo decía, también hay personajes ahí que son evidentemente afines a lo que es el pacto de corruptos, e igualmente en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, a nivel institucional se enfrentan una serie de problemas que van a hacer la gobernabilidad difícil. El otro gran tema sería cómo solventar o cómo resolver o cómo empezar a abordar el tema de la corrupción que es tan profundamente, que está muy enraizado en Guatemala a todo nivel. Es decir, no es solo los diputados, no es solo el presidente, ahí está enraizado en muchas instituciones del Estado. Entonces, cómo limpiar el Estado va a ser el gran reto de Arévalo, y a ver hasta qué punto puede llegar. Algo que sí hay que aclarar es que yo creo que la población votó por él no por ser partido semilla, no por ser socialdemócrata, sino por ser el candidato que representaba la mejor opción para quitar la corrupción, que es efectivamente lo que la gente estaba esperando. Es decir, en las encuestas que hemos hecho,
con la POC, y así es conjuntamente. La mayor parte de la gente cree que los políticos son corruptos. Estamos hablando de que el 80% de la población considera que todos los políticos, o la mayoría de políticos, más del 50% son corruptos. Es decir, ya se ha creado un malestar enorme entre la población con relación a la corrupción. Entonces, ¿hasta qué punto Arévalo puede realmente comenzar a luchar contra esta corrupción tan enraizada? Va a ser uno de los grandes temas de la gobernabilidad, además de los temas normales de, bueno, eficiencia del Estado. Guatemala, como sabemos, es uno de los países más desiguales de América Latina. Hay una pobreza enorme, las instituciones no han respondido, las calles están llenas de hoyos, no ha habido eficiencia estatal. Entonces hay una serie de retos de gobernabilidad, y la población, ojalá que no esté esperando demasiado, y que sea realista de que realmente va a ser muy difícil para él llevar las cosas adelante. Muchas gracias, Dinora. ¿Secundino? Bueno, es bastante difícil añadir algo más a la excelente exposición que nos ha hecho nuestra colega. Es verdad que las dificultades van a ser enormes. Con una bancada tan reducida, habrá que negociar cada iniciativa, cada artículo, hasta la extracción. Hay quizás algo que en principio es perverso, pero que luego puede tener consecuencias positivas. Yo me olvidé de señalarles antes que los políticos guatemaltecos tienen la tasa de transfugismo más alta del continente. Es decir, un político guatemalteco en promedio puede pasar por 3, 4 partidos en su vida. En la elección anterior, si no recuerdo mal, no había pasado un año donde el 60 diputados habían cambiado de partido una vez electos. Es decir, son políticos muy venales, y eso que en principio pues no es una buena noticia, pudiera tener alguna virtud, en el sentido de que pueden tener estímulos para ser flexibles y no tener una oposición frontal al Poder Ejecutivo. Me refiero no recurriendo a la corrupción, pero sí al tipo de incentivos de cargos en el Congreso, posibilidades de presentarse por un partido que pueda ser exitoso en la siguiente elección, pero no va a ser fácil, no va a ser fácil. El presidente guatemalteco, además, no recuerdo mal, uno establece los poderes que tiene un presidente en un sistema presidencial, no es de los más poderosos. Es decir, no tiene, por ejemplo, corrígeme Pablo si me equivoco, no tiene iniciativa preferente, es decir, él no puede obligar al Congreso a que debata un proyecto presidencial en un determinado plazo, cosa que sí puede hacerse, por ejemplo, en Chile, e incluso ahora recientemente en el caso mexicano. Su capacidad para usar el decreto tampoco es muy elevada. Y otro recurso que pudiera ser brincar el bloqueo que le pudiera poner el Congreso por la vía de convocar consultas populares, tampoco es, si no recuerdo mal, Pablo, tampoco es o ha sido frecuente en la historia guatemalteca. Es decir, que tienes un Congreso, vas a tener un Congreso contra, y en tanto que titular del Ejecutivo no vas a disponer de demasiados poderes para compensar ese enfrentamiento. Yo ahí lo veo realmente complicado. Pero poco más que añadir, digo, la exposición de Dinora ha sido muy... Creo una cosa así, creo que puede ayudar, insisto en esto, sobre todo si no reeligen a Trump el año que viene, puede ayudar la posición de Estados Unidos, que puede aceitar o engrasar algunas circunstancias para favorecer la gobernabilidad en el país, porque supongo que la peor pesadilla de la administración Biden es una Guatemala en crisis aún mayor por el efecto migratorio que pudiera tener. Entonces, en este sentido, creo que va a haber un papel de, vamos a decirlo metafóricamente, buenos oficios
por parte de la Embajada de Estados Unidos para que las cosas funcionen razonablemente en el país, pero va a ser muy duro, muy difícil. Muchas gracias, Secundino. Pablo, tenés la palabra. Sí, gracias. Bueno, sí es particularmente complejo. Hay que incorporar dos elementos que yo creo que son fundamentales, que los conocemos, los sabemos, pero muchas veces no les damos la relevancia que tienen. Uno, y lo voy a dejar lanzado así, no, es el momento de entrar a profundizar, pero es todo el tema del crimen organizado, el narcotráfico, y la forma más fácil de ejemplificarlo es justamente lo que vemos con el fenómeno de la migración. Guatemala es el puente directo a la migración, no solo de los migración de origen, que la hay bastante, sino cada vez de diferentes regiones. Y ya tenemos migración de regiones lejanas, de Asia, Medio Oriente, Europa del Este, digamos, y de una u otra forma, llegan a Guatemala para poder acceder a Norteamérica. O sea, y así, como de esas mismas rutas, es prácticamente imposible tenerlas, incorporémosle el elemento, los recursos y demás que puede tener crimen organizado y no digo más, pero es un factor a tomar en cuenta, ¿verdad? Vemos resultados de las elecciones y justamente los municipios fronterizos en su 90% con señalamientos de los alcaldes de estar vinculados con estos grupos de crimen organizado. El otro elemento que quiero plantear, que va un poco más en la línea de lo que hemos venido conversando, es un proceso, yo lo asigno y por otra presentación que tuvimos que hacer de por lo menos ya unos 20 años, de cómo se inició a debilitar nuestro sistema de pesos y contrapesos, nuestra separación de poderes dentro del Estado. Y en la medida en que se fue tomando mayor conciencia de lo relevante que es un sistema judicial, le dicen independiente de los demás, pero muy dependiente de mis afinidades, y así es como funciona. Se ha ido desmoronando por completo nuestro sistema de pesos y contrapesos y ha llegado a unos ejemplos, a unas situaciones que comentar. Valgo algo en paréntesis porque justamente nos acompaña la magistrada Gloria Porras dentro del público, quien pues, ella directamente sufrió, ¿verdad? Ella fue electa o reelecta como magistrada de la Corte de Constitucionalidad y por vía de estas manipulaciones del sistema jurídico y particularmente el sistema de amparo, pues nunca tomó posesión, ahora está exiliada y pues ya llevaron a cabo otra elección y demás. O sea, como un ejemplo muy pertinente, aprovechando que ella nos acompaña hoy en día. Pero, ¿cómo esto se ha materializado? Ya mencioné un poco el tema de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y cómo perversamente el sistema constitucionalmente diseñado se ha prestado para responder a los intereses de turno. Pero esto no es exclusivo del Tribunal Supremo Electoral, ha sucedido con la Corte Suprema de Justicia. O sea, ya esta semana, a finales de esta semana, cumplimos 4 años en que la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones tuvieron que haberse renovado y eso no sucedió. Y no sucedió y pues como sociedad, pues lo aceptamos. O sea, uno de los 3 poderes de Estado, hay que irnos a la escuela primaria y desde ahí nos enseñan los 3 poderes de Estado. Y aquí uno de los 3 no se renovó y pues no sucedió nada. Temas como el Ministerio Público, justamente, en donde la actual fiscal general fue reelecta, pues, básicamente por una orden, casi por una orden de la Corte de Constitucionalidad, en donde ese filtro que existía, o que, bueno, existe formalmente, pero el funcionamiento es limitado, a través de una resolución, un amparo, se ordenó que tenían casi que incluirla ahí en la nómina.
dentro de las cuales el presidente de la República elige. El Contralor General de Cuentas, el mismo proceso, con el agravante que ahora el Contralor General de Cuentas prácticamente decide quiénes pueden o no ser candidatos, porque existe un documento, una constancia de que no tiene reclamaciones pendientes, aquí le llamamos finiquito, y el que no tenga ese finiquito, que es decir, miren, contra usted no hemos iniciado ningún proceso administrativo, ni siquiera judicial, y con eso es suficiente para no competir, como en efecto le sucedió a Jordán Rodas, de uno de los 3 partidos que no pudieron competir. Entonces, al ir viéndolo ya en forma integral, cómo se alinean, ¿verdad? Y lo digo con perversión, ¿verdad? Se alinean las distintas instituciones, hacen que el Estado sea totalmente ineficaz para la consecución del bien común, pero altísimamente eficaz para responder a los intereses de turno. Y eso va a ser el enorme desafío con el cual va a entrar a gobernar Bernardo Arévalo y Karen Herrera. O sea, van a entrar ellos como una mancha dentro del cómo a lo largo de estos años se ha ido consolidando el sistema, y empezar a superarlo va a ser muy difícil. Las recomendaciones que se han dado, no solo así, sino otros think tanks en Guatemala, es empezar con el elemento de la transparencia dentro del Ejecutivo. Ir más allá del Ejecutivo va a ser difícil, pero sentando ese buen precedente, generando esa confianza, puede ser el primer paso para empezar a tomar más conciencia de esa recuperación de nuestro sistema de pesos y contrapesos. Por el tiempo dejo en este momento, y seguramente habrán otras preguntas e intercambios con los asistentes. Les invitamos al público a pueden escribir las preguntas o también pueden levantar su mano y los podemos habilitar para que hagan las preguntas. Y bueno, hasta que haya alguna pregunta, yo quiero preguntar un poco, ¿cómo ven todas las manifestaciones y la gran movilización que hay en este momento? Si les parece que esto es nuevo, es algo que se esperaba o no. Cualquiera que lo quiera tomar está bien, y después tenemos sí, una pregunta de Gloria Porras. Bueno, antes de comenzar la sesión, habíamos comentado entre nosotros, por lo menos Pablo y yo, que era muy notable la movilización de la población indígena, que ha habido movilizaciones previas como reacción a determinados hechos puntuales, pero una movilización tan intensa en defensa de los resultados electorales, yo no recuerdo haberla visto en el país nunca. Habría como una especie de politización intensa en el sentido positivo de un sector de la población que normalmente ha sido tratado como un actor menor, y ahora lo vemos ahí, movilizado y activo. Sí, yo creo de que esa línea que no se había dado nunca, aún en el 2015, cuando el presidente Otto Pérez Molina renunció a causa de las manifestaciones, fueron más bien enfocadas y muy urbanas y muy clases media. Ahora se han extendido por otros sectores. Claro, ahí se le han adicionado a las manifestaciones los bloqueos, pero creo, yo hago mucha opinión pública, es mi tema específico de investigación, y Guatemala siempre ha salido como el país donde menos se apoya la democracia junto con Perú. Cuando ves Latinoamérica, Latinobarómetro, la POP, todas las encuestas, pero Guatemala siempre salía hasta abajo, ¿no? Pero yo creo que ahora con esto que ha sucedido, la intención sobre todo de robarse el voto, ¿no? De quitar el voto de la gente, ha dado un despertar favorable hacia la democracia. Ojalá que así sea, pero yo estoy casi segura que si se hiciera una
encuesta el día de hoy, le pregunta a la gente, ¿usted cree que la democracia es el mejor sistema posible? Creo que la mayor parte de la gente diría definitivamente, estaríamos entre los países con más apoyo a la democracia, igual los países que con menos apoyo al golpe de Estado. O sea, creo que esto ha sido un despertar de lo que yo le llamaría la cultura política de la población en aspectos positivos. Ojalá que tenga una resolución pronta, por lo menos para que las manifestaciones no se salgan del orden, ¿no? Que debe quedar. Gracias, Dinora. Ok, Gloria, podés hablar. Buenos días a todos. No sé si me escuchan. Sí, sí, te En escuchamos. sí, en primer lugar, un enorme agradecimiento, Gisela, por propiciar este espacio para mantener el tema de Guatemala siempre vigente. Y un saludo muy especial para mi querido Pablo, que siempre estaba ahí en la corte como un excelente académico tratando de aportar, de brindar de verdad enseñanzas a los letrados para que pudiéramos progresar y llegar realmente a establecer en Guatemala un verdadero Estado de Derecho. Me siento muy emocionada al verlos a todos allí discutiendo el tema de Guatemala y tendría muchas preguntas y muchas cosas para comentar, pero tal vez lo voy a dejar en la siguiente pregunta. Si existe alguna evaluación de parte de ustedes respecto al último día de toma de posesión, porque yo creo que este movimiento es tan fuerte que creo que va a alcanzar el objetivo que se ha propuesto, pero todavía me queda la incertidumbre al día 14 de enero, porque el día de ayer la vicepresidenta electa expresó públicamente que se le ha abierto una carpeta de investigación penal. Y con estas carpetas de investigación penal se intenta impedir en último momento la toma de posesión, como sucedió en el periodo anterior con casos muy específicos como el caso de Lucrecia Mac y otros diputados que un día antes de la toma de posesión se les iba a impedir vía el finiquito que ha comentado Pablo. Si hay alguna evaluación respecto de este punto o cómo ven la imposibilidad que puedan tomar posesión tomando como base este último requisito que se les exige al momento de tomar posesión. Y aquí estoy hablando de los diputados electos por el partido Semilla y de otros diputados que también tienen abiertas carpetas penales y que a última hora les exigen un finiquito vigente. Hago este comentario con solvencia porque en el periodo anterior muchos diputados a quienes se les intentó impedir tomar posesión con esta estrategia, la Corte de Constitucionalidad desamparó al último momento y el día de 14 no puedo olvidar que amanecimos en la Corte resolviendo los casos de estos diputados que vía amparo pudieron tomar posesión. Entonces mi pregunta es si existe alguna evaluación respecto de este último eslabón que creo que está contemplado dentro de la estrategia para impedir la toma de posesión de no solo del presidente electo, sino de los diputados. Muchas ¿Puedo, gracias. Gisela? Sí, 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 sí. Sí, bueno. Sí, definitivamente, y hay que tenerlo presente. Estamos frente a una serie de ataques al resultado electoral, no al proceso y el resultado electoral, que van desde varios que pueden tener un nivel de discusión, de análisis, hasta la ocurrencia más alocada que se nos pueda ocurrir. O sea, y la estrategia o lo que se busca parece ser es probemos con todo, ¿verdad? Aquí en Guatemala, igual que en México, tenemos muy regal la costumbre esta de las piñatas, ¿verdad? Y celebramos sus cumpleaños de los niños y demás con piñatas, y el símil funciona porque pareciera así como agarramos y peguémosle la piñata a ver dónde caen los dulces, dónde caen los premios, ¿verdad? Y pareciera que es una estrategia así, probemos por donde sea. Esto contrario al propósito que deben tener
y lo vinculo con lo que ya tanto Dinora como Constantino mencionaron, creo que eso ha ayudado a evidenciar a la población, incluso a los que no votaron por Bernardo y Semilla, lo burdo y absurdo que es el ataque a ese pilar fundamental de nuestra democracia. Y entonces esto ha ido de una u otra forma haciendo eco en actores que al principio estaban más dubitativos o cuestionaban más, ¿verdad? O escuchaban esos señalamientos que se pueden dar, y lo hemos visto en comunicados, en pronunciamientos muy fuertes, muy contundentes, y cada vez se suman más actores en que los resultados deben respetarse, que debe de darse el proceso de toma de posesión en la forma que debe ser, incluso la información que circula todavía a nivel de rumor, pero algo de sustento debe tener, es que incluso diputados electos por otros partidos y demás están más conscientes de la realidad y dispuestos a no asumir, ¿verdad? Por unas falsas lealtades que, como no son reales, no son auténticas, pueden poner en riesgo incluso a las mismas personas. El día de hoy, el lunes, el sábado, hubo una resolución de la Corte de Constitucionalidad tomada por 3 de los 5 magistrados, que si bien no es la ideal, no es la que se buscaba, la mejor de todas, ya es un avance importante hacia ese reconocimiento de los resultados. Entonces, yo quiero confiar, y en así es, confiamos que esto va a jugar también para poder consolidar esa toma de posesión y que va a minimizar los ataques cada vez más que puedan seguirse dando. El problema es que hasta el 14 de enero todavía falta mucho tiempo y va a ser un proceso muy tormentoso, muy tortuoso, pero confiamos que vamos a salir adelante. Gracias, Pablo. Tenemos un minuto antes de cerrar y 3 preguntas en el chat, 2 de las cuales creo que ya fueron contestadas, pero tal vez la tercera, que pregunta sobre la debilidad organizativa de los partidos políticos guatemaltecos, que habían mencionado algunos de ustedes en sus comentarios iniciales. ¿Cómo ven el futuro de Semilla para institucionalizarse como una fuerza estable y competitiva en el sistema de partidos guatemalteco? Tal vez en los 30 segundos que quedan, alguno quiere dar algún planteamiento allí y ya con eso cerramos. Pues tal vez un poco, bueno, uno solo quería decir que coincido con Secundino, que los actores internacionales van a ser fundamentales para la Embajada de Estados Unidos, pero no solo ellos, No solo. sino también la OEA, las Naciones Unidas, la Unión Europea, todos los que se han manifestado en contra de esta manipulación del proceso y de los resultados es valioso. Ahora, en cuanto a Semilla, yo creo que va a depender de ellos. No se sabe que Semilla, ellos se autodenominan socialdemócratas. Tal vez hay algunos miembros que son más ideologizados que otros, pero la población guatemalteca en general más bien siempre se ha colocado en las encuestas en el centro del esquema político. Entonces yo creo que va a depender de ellos si ellos logran, sobre todo la población guatemalteca es muy conservadora en temas de índole social, ¿no? Por la alta religiosidad en el país. Entonces tendrán ellos que encontrar un balance dentro de ideológico incluso para poder consolidarse como una fuerza, pero no es garantizado. Yo creo que este es un momento histórico en el cual Arévalo es la persona que representa esa lucha anticorrupción y eso es lo que la gente quiere, no necesariamente la afiliación a Semilla, pero no sé si alguien quiere opinar distinto. Gracias. Bueno. Nos hemos quedado sin tiempo y quería agradecerles la participación nuevamente a los 3, a les 3, y también invitar al público que todavía está con nosotros y a ustedes a participar de la próxima charla política en español de CLACS y LACS, que es el 30 de octubre para el día después de la primera vuelta de la elección presidencial en Argentina. Así que nuevamente muchísimas gracias, Dinora, Secundino y Pablo, por haber participado y haber compartido sus comentarios tan profundos
para explicar y ayudar a explicarnos un poco más esta crisis en Guatemala. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Muy gracias. bien, un gusto. Feliz tarde. Igualmente. Feliz tarde, gracias a todos. Gracias.